Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro servicio de adoración. Qué bueno que nos podemos volver a reunir todos juntos de esta forma en línea. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal, a que nos escriban en las redes sociales y a que aparten este tiempo de adoración, este tiempo de estar en comunión todos juntos, ustedes ahí en casita con su familia, nosotros desde acá, pero al final todos juntos en comunión para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarlos como un testimonio público a que se tomen una foto para verlos, para ver dónde están, cómo están acomodados todos, y que escriban el hashtag Yo Soy Iglesia 2020 y la suban a nuestras redes sociales para que las puedan compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Hola hermanos, buenas tardes. Nosotros somos la familia García Villalobos, mi esposa Luisa y mi hija Ana Luisa. Estamos muy contentos de poder estar interactuando también con ustedes por este medio, por poder ver a otros hermanos también el domingo pasado, hablándonos de lo que han aprendido en sus peticiones. Nosotros les queremos compartir que en esta pandemia hemos aprendido a depender de Dios de una manera distinta en la que no lo habíamos experimentado. Como algunos saben, nosotros tenemos un negocio del cual dependemos nosotros y también mi hermano, y pues a raíz de la contingencia todo esto se vio muy afectado, todo nuestro negocio se vio afectado, no teníamos ingresos, y en medio de todo eso, de la incertidumbre de qué iba a pasar, de que no estábamos recibiendo ingresos, que acabamos de tener algunos gastos como familia, vimos la provisión de Dios en medio de todo eso, y vimos cómo Él seguía proveyendo día a día todas nuestras necesidades, incluso más de lo que nosotros pudiéramos esperar o imaginar, atravesando este tipo de problemas. Pudimos entender la forma en que Él trabaja de maneras distintas, a pesar de que las cosas salen de nuestro control. Sabemos que Él está ahí cada día cuidándonos. Así es, hermanos, pues como dice mi esposo, aprendimos a depender más de Dios y pues no de las circunstancias o de cómo esté la economía en nuestro país. Y pues también ha sido un tiempo en el que hemos podido disfrutar más a Ana Luisa, nuestra bebé. Hemos podido tener una rutina que nos ha permitido disfrutarla, y pues no hubiera sido posible pues de otra forma. Nos pone un poco tristes que sus abuelos y sus tíos no puedan pues convivir con ella ahora que está en su primer año de vida, pero pues sabemos que todas las cosas Dios las usa para bien. Y pues también estamos contentos porque hoy estamos festejando el cumpleaños de mi esposo, y pues va a ser de las primeras reuniones que vamos a tener pues con su familia, con sus hermanos y papás, para pues después de toda esta cuarentena. También como petición de oración por parte de toda la familia, no sé si algunos sepan, mi papá ha estado batallando con el cáncer desde hace algunos años. Se va, regresa, y hace unas semanas nos dieron la noticia de que reaparecía cáncer en su cuerpo. Sabemos que Dios tiene planes perfectos, y sabemos que en medio de todas las situaciones malas que nosotros podemos ver, Él está trabajando en medio de nosotros, y pedimos que Dios nos ayude a ver qué es lo que nos quiere enseñar en medio de todas estas dificultades. Sabemos que sus planes son mejores y sus pensamientos son más grandes, pero también sabemos que Él concede las peticiones del corazón, y nuestra petición es que Él quite cualquier rastro de cáncer que pueda haber en su cuerpo, que Él use a los médicos, a las quimioterapias y todo lo que está involucrado para que el cáncer pueda desaparecer. Su cuerpo es nuestro deseo, es el deseo de nuestra familia, y es lo que les queremos pedir, que nos ayuden
a orar por la salud de mi papá, por tranquilidad en medio de todo este proceso y pues para que todo esto sea para su honra y su gloria. Estamos muy contentos, como dijimos, de estar interactuando con ustedes en medio de estas transmisiones. Les mandamos un saludo, un abrazo y esperamos verlos pronto de nuevo ahí en la iglesia. Saludos. Hasta luego. En él, aunque mi mundo caiga y mi esperanza está en él, aun en la tempestad, sé que tu voz me guiará, no temeré. Hasta en él cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, libre de mi pasado. Esperanza está en él. Mis ojos han visto a aquel que venció. Aunque mis fuerzas fallen, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya. ¿Qué tal, hermanos? Nosotros somos la familia Amador Luján y nos da mucho gusto poderlos saludar en esta ocasión. Yo soy Manuel. Yo soy Raquel y es Coco. Yo soy Gile y él es nuestro pequeño Sebastián. Damos gracias a Dios por este tiempo. El Señor ha sido bien bueno con nosotros. Gracias a Dios porque le permitió a nuestra hija terminar quinto de primaria y pues fue todo un reto el poder tener clases en línea.
y también pues damos gracias a Dios porque en medio de todo el Señor nos permite tener a nuestro tercer acogimiento. Gracias a Dios por la vida de Sebastián. Él tiene 2 meses con nosotros y estamos contentos como familia. Y mi versículo favorito en estos tiempos ha sido todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y de verdad, hermanos, que Dios nos ha fortalecido mucho. En este tiempo hemos visto el cuidado de Dios, su protección, y queremos simplemente decirles que les extrañamos mucho. Esperamos muy pronto podernos volver a ver en la iglesia, poder estar juntos. Queremos decirles que oramos por ustedes y que esperamos en el Señor que ustedes también se encuentren bien como nosotros lo estamos, y entonces pues reciban un fuerte abrazo de nuestra parte y gracias por este tiempo que podemos compartir a través de este medio en estas transmisiones. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Que tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que en todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Que tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Que tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Que tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Damos
porque Dios es el proveedor de todo lo bueno en nuestra vida. Al dar, reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Cuando damos, alabamos al Dios que nos bendice grandemente. Démosle a Dios lo que Él se merece y no lo que nos sobra. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar. En la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. ¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por conectarse nuevamente en esta ocasión. Es una bendición poder estar juntos nuevamente y compartir lo que Dios tiene para usted y para mí. Si las semanas pasadas ha tenido la oportunidad de conectarse con nosotros, si ha tenido la oportunidad de reunirse a través de estas reuniones virtuales con nosotros, recordará que hemos estado hablando acerca de este tema de amarse los unos a los otros. Y hemos tomado esta frase que la Biblia usa mucho, esta frase de los unos a los otros, para de una manera especial hablar de estas formas prácticas de cómo debemos demostrarnos amor. Y me parece que estas formas de los unos a los otros, en cada una de ellas, una vez que lo revisamos, podemos entender esta manera práctica de amarnos. Y entonces, hoy quiero nuevamente continuar con este tema, porque, mire, es algo que sucede en medio de nosotros. Es fácil ver nuevamente en nuestro mundo esa apatía, esa falta de amor de los unos por los otros, esa falta de amor por el prójimo, desde asuntos tan graves como el racismo, que muestran ese odio de una persona hacia otra, problemas tan graves como la violencia en contra de las mujeres y cómo una persona puede destruir la vida de una mujer simplemente por ser vulnerable. Cosas que muestran otra vez, y uno se pregunta cómo llegan a cometer esos delitos, cómo llegan a cometer actos como esos. Al ver los homicidios en medio de nosotros, nuevamente la gran pregunta es, ¿por qué alguien haría algo como eso? Todo se resume a que no hay amor entre las personas, no nos valoramos los unos a los otros. Hablar de asuntos tan graves como el aborto, otra gran muestra del desamor y desinterés por la vida humana, es algo que está a nuestro alrededor. El hecho de saber que en realidad, mire, no hay algo que nos una, no hay un amor entre nosotros. Y podemos estar desde estos asuntos tan graves, tan escandalosos, y llegar hasta a aquellos asuntos no tan escandalosos, pero al final reflejan el mismo sentir, aquel desprecio que uno siente cuando alguien se atraviesa en nuestro camino, en el tráfico, ¿no es cierto? Y mi punto es que la realidad de las cosas es de que conforme pasa el tiempo, la humanidad deja de amar al prójimo. Y hoy vivimos tiempos en que evidentemente esto es una realidad. Y entonces, los últimos domingos hemos estado hablando de esto, de estas formas prácticas de mostrarnos amor. Y comenzamos hablando acerca que una muestra muy práctica de amarnos es cuando nos animamos unos a otros. Hablar del amor es hablar de acciones prácticas. Y entonces decíamos que cuando nos animamos unos a otros, mostramos ese amor que decimos sentir por otros. Y la semana pasada, el domingo, hablamos acerca de que nos mostramos amor cuando nos cuidamos los unos a los otros. Y otra vez, es una manera muy práctica de mostrar amor. Porque el amor tiene que ir más allá de simplemente
hablar, de simplemente decir te quiero o te amo, a una acción, a muestras claras de amor por el otro. Y entonces, las últimas semanas hablamos de esto. Si nuevamente usted no tuvo la oportunidad de escuchar estos mensajes, le invito a que si tiene la oportunidad, venga a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Jerusalén. Ahí están los mensajes, búsquelos y espero que sea de bendición y mucho aprendizaje para su vida. Hoy quiero nuevamente hablar de una práctica que muestre amor, porque sigo pensando en que no basta con decir que nos amamos, no basta con decir que se quiere a alguien sin una acción, sin una muestra de ese amor. Y me parece entonces que este tema se vuelve entonces importante por eso, porque vivimos en un mundo donde la realidad de las cosas es de que hablamos mucho del amor. Hay muchas canciones del amor, películas que hablan de amor, hay muchos temas del amor, pero en la práctica diaria hay muy pocas maneras en que uno ve el amor que se le muestra de una persona a otra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay muchos temas acerca del amor, pero muy poca práctica. Y entonces, por eso me parece importante repasar estas acciones prácticas de cómo mostrar amor. Ahora hablaremos acerca de que mostramos amor cuando nos servimos los unos a los otros. Mire, el servicio es una manera excelente de mostrar amor por otro. El servicio, cuando usted practica el servir a otro, sin lugar a dudas, es una gran muestra de amor. Lamentablemente, esta actitud de servicio no es algo común. Vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura que enseña todo lo contrario. Nos hemos acostumbrado a que haya alguien más que nos sirva y buscamos entonces que haya ciertas personas que me sirvan mejor en vez de yo buscar y servir a alguien más. Y entonces cuando vivimos en una cultura como esta, ¿sabe lo que producimos? Es una cultura de desigualdad y de frustración. Desigualdad porque todos estamos buscando que haya alguien inferior que me sirva, y de frustración porque no siempre alguien te va a servir. Y entonces te das cuenta cuando no tenemos una actitud de servirnos los unos a los otros y simplemente esperamos que alguien más nos sirva, entonces producimos esta dinámica que se vuelve muy complicada. Frustración porque no todos nos sirven, pero también desigualdad porque estaremos buscando a ver a quién puedo usar para que me sirva. La clave de este mensaje y de esta frase de la palabra de Dios de los unos a los otros está precisamente en eso. ¿Sabe? Cuando hablamos de amarnos, cuando hablamos de estas acciones prácticas como servirnos, la dinámica funciona porque cuando yo sirvo a alguien más, entonces habrá alguien que me pueda servir a mí. Y entonces los unos a los otros nos servimos y cuando creamos esta dinámica, entonces el resultado es una armonía. El resultado es entonces el poder confiar en que yo puedo ayudar a alguien más, sabiendo que posiblemente alguien estará atento también a nuestra necesidad. La clave entonces es en servirnos los unos a los otros y no simplemente esperar que alguien más nos sirva. Ahora, el motivo es el amor. Cuando hablamos de amarnos, una acción práctica es servirnos. Y quiero llevarle entonces a la palabra de Dios. Si tiene ahí su Biblia ya en Gálatas 5, abra su Biblia en Gálatas capítulo 5 y ábralo ahí en el versículo 13. Este es el versículo base que me parece que presenta la trascendencia y la importancia de mostrarnos amor a través del servicio. Mire, si tiene ahí su Biblia, ábrala por favor y tal vez puede subrayar algunas palabras. Dice así el versículo 13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen esta libertad como pretexto para pecar. Y puede subrayar estas palabras, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, este pasaje se vuelve clave para entender por qué debemos servirnos y mostrarnos amor así.
El contexto de Gálatas 5, el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia en Galacia, llamándoles a vivir esa libertad que Jesucristo ha ganado en medio de la cruz. Les está diciendo, una vez que ustedes han sido justificados por la fe, ya han sido justificados por la fe y no por las obras de la carne, entonces de esta manera ustedes se tienen que mantener firmes. Tienen que dejar de creer que hay algo más que pueden hacer para ganarse la salvación. El contexto, si usted lee el capítulo 5, el apóstol está hablando de este asunto tradicional de la cultura judía, que era la circuncisión. Y entonces algunos decían, oye, es bueno creer en Jesucristo como Salvador, pero tienes que circuncidarte, tienes que hacer algo más para que entonces puedas llegar a ser parte del pueblo de Dios y puedas llegar a ser perdonado en realidad. Y el apóstol Pablo entonces está insistiendo en este punto, mira, no se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de seguir un cúmulo de reglas para poder experimentar esta relación con Jesucristo. Se trata de creer en Él y vivir en libertad. Esto es la verdad del Evangelio. ¿Sabe? La verdad del Evangelio no es una lista de cosas por realizar. La realidad del Evangelio es una relación personal y libre con aquel que nos dio la vida. Y por lo general es triste escuchar que las personas piensan más en el Evangelio como una lista de provisiones. Si eres cristiano, entonces tienes que dejar de vestir esto, tienes que dejar de tomar aquello, tienes que comportarse de tal forma, tienes que dejar de ir a tales lugares. Y es cierto, ¿sabe? La vida en Cristo, le puedo hablar desde mi testimonio, la vida que Jesucristo me dio, cambió mi manera de vivir. Y evidentemente dejé de frecuentar lugares, dejé de realizar ciertas acciones, pero no como un elemento para, es que soy cristiano y por eso no hago eso. No, era en medio de entender que ahora tenía algo mejor. Dejé de hacer ciertas acciones, de visitar ciertos lugares, porque ahora tenía algo mucho mejor que disfrutar, una relación con Jesucristo. Y de eso se trata el Evangelio, y es lo que el apóstol en esta carta a los Gálatas está enfatizando. Y este es un tema extraordinario que pudiéramos hablar, pero no es el tema para hablar hoy. Mi punto es que curiosamente el apóstol incluye en medio de este debate de decir vive en libertad, el apóstol habla y dice que, mira, debemos de amarnos. Dice el pasaje, han sido llamados a libertad. Y entonces habla de este problema. Solo que no usen la libertad para pecar, porque podemos caer en eso. Y era un problema. Algunos lo llevaban a un extremo y decían, ahora soy libre en Cristo y puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces cometían actos que a Dios no le agradaban. Y entendamos esto, somos libres en Cristo para tener nuestra relación con Él, no como una licencia para pecar. Soy salvo, iré al cielo y entonces hago lo que me da la gana. No, dice, no busquen esa libertad para pecar. Pero en medio de este dilema, ¿hasta dónde llega mi libertad? ¿Qué cosas son pecado? ¿Qué cosas no son pecado? El apóstol dice, más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Y me llama la atención que el apóstol en medio de esta discusión, en medio de aclarar este punto, dice, más bien sírvanse. Mi punto aquí es que, ¿sabe? En medio de ser un seguidor de Jesús, nuevamente hay una gran trascendencia cuando nos amamos los unos a los otros y nos servimos. Y hablando específicamente del servicio, ¿sabe? Lo que hace el servicio es que el servicio nos coloca en la posición correcta. Cuando usted sirve a alguien más, usted tiene la posición correcta, la actitud correcta de lo que usted es. Cuando usted y yo servimos a alguien, entendemos que, ¿sabes? No se trata de mí. Yo no soy el centro del universo. Yo no soy el que merece toda la atención y todo el cuidado. Entonces tengo una percepción correcta de lo que yo soy. Soy alguien que puede servir a alguien más. Pero cuando alguien me sirve,
entonces tengo también la percepción correcta de lo que yo soy. Necesito que alguien más me ayude. No puedo vivir una vida yo solo, como llanero solitario, sin la necesidad de que alguien más haga algo por mí. ¿Se da cuenta? Mientras servimos, tenemos la percepción correcta de quiénes somos. Y servimos, entendemos entonces que, mire, finalmente, no se trata de que yo soy el que deben de servir. Se trata de que yo puedo servir a otro también. Y cuando alguien me sirve, tengo entonces esa concepción correcta. Necesito la ayuda de alguien más. Ahora, nuevamente, mi punto es, curiosamente, sigue pensando en que usted y yo debiéramos amarnos de tal forma que el servicio sea algo muy práctico. Más que la discusión de que si eso está bien o no, el apóstol sigue marcando esta idea, diciendo finalmente, más bien ámense los unos a los otros, porque toda la ley, nuevamente lo que hemos visto otros domingos, se cumple en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y permítame enfatizar esto. Mire, mi querido amigo, mi querido hermano que hoy me escuchas, finalmente, la gente creerá, no por cómo guardamos la doctrina y no cómo defendemos y eso está bien y eso está mal y por las cosas que hacemos que parecen muy morales. La gente no creerá por eso o no va a creer por las cosas que tú y yo dejamos de hacer. La gente sin Cristo creerá cuando vea un amor genuino entre nosotros y digan, mira cómo se aman y mira, están dispuestos a servirse con lo que ellos tienen y se aman en realidad. Porque al final, esto es lo atractivo del Evangelio. Déjeme rápidamente entonces repasar algunas cosas de cómo servirnos los unos a los otros. Son cosas que no necesitan mucha explicación, así que las veremos muy rápido. Me parece que usted y yo nos servimos los unos a los otros cuando usamos nuestros recursos en favor de otro. ¿Cómo le sirvo a otro? Bueno, pon tus recursos en beneficio de alguien más. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:10 y los siguientes versículos. Si tiene su Biblia, vaya ahí a Primera de Pedro, el capítulo 4, hasta, comencemos en el versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Y dice, pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sean buenos administradores de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Sabe? Me parece que este versículo habla acerca de poner nuestros recursos en favor de otro. Bríndense mutuo hospedaje. Hospedar a alguien es esa idea de ofrecer lo que yo tengo, mi casa, mi comida, para que alguien más esté bien. Entonces, de una manera muy práctica, para servir a otro es, hermano, pon tus recursos, lo que tú tienes, para que otra persona pueda tener bienestar. ¿Cómo te sirvo a mi hermano? ¿Cómo sirvo a mi vecino? ¿Cómo sirvo a mi prójimo? Usa lo que tienes para que otro esté bien. Tus recursos materiales, tu casa, tu dinero, tus alimentos, lo que tú tengas. Pero luego no habla solamente de estos recursos materiales que incluyen el hospedaje, ¿no? Hospedar a alguien, ser hospedadores, hacer que alguien más esté bien. Pero luego el versículo 10 habla de algo mucho más allá de situaciones materiales y habla de estos dones que hemos recibido. ¿Sabe? Cuando uno viene a Cristo, tenemos aquellas manifestaciones del Espíritu y del poder de Dios en nuestra vida para bendecir a otros. Y nuevamente este sería un tema muy extenso, pero el punto es que, ¿sabe? Hay ciertas cosas que Dios nos capacitó a cada uno para hacer bendición a otro. Usted y yo debiéramos de saber qué es. En el versículo 11, el apóstol quiere explicar un poco esto. Dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios como un don.
Si alguien enseña, si alguien habla, hágalo conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, cuando alguno sirva, hágalo con el poder de Dios. Un don, una actividad, algo que Dios pone en el corazón de alguien. Si alguien sirva, lo hace con el poder de Dios. Mi punto es, ¿cómo servimos a los demás? Fácil. Ponga a disposición de los demás los recursos que Dios le ha dado, materiales y espirituales, y sirva al que está a su lado. La segunda forma que me parece que se vuelve importante para servirnos entre nosotros es orando los unos por los otros. Mire este pasaje en Santiago 5, en el versículo 16, en el 14, del 14 en adelante. Dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados serán perdonados. Y el versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Me parece que este pasaje es un pasaje clave y muy, muy claro de la oración con servicio. ¿Cómo sirvo a mi hermano? Es bueno orar, pero no se enfoque solamente en orar. Enfóquese en orar y hacer alguna acción especial por bendecir la vida de aquel que está en necesidad. El ejemplo del pasaje es una persona que está enferma. Y entonces si alguno está enfermo, que llame a la gente de la iglesia, que oren por él y que le unjan con aceite. El ungir con aceite al enfermo era una acción terapéutica de aquella época y no tiene algo mágico en sí, simplemente es un testimonio de lo que las personas hacían. Hoy una buena traducción, una buena aplicación de este pasaje es, si alguien está enfermo, que llame a sus hermanos en la fe, que vengan y oren por él y que traigan algún medicamento, algunas aspirinas, algún té de manzanilla. Todo se cura con té de manzanilla, ¿sabía eso? Nuestros ancestros lo decían, ¿no es cierto? Ese es el punto. El punto es, ore y haga algo en consecuencia junto con su oración, y eso es servir a los demás. Otra cosa que puede servir para entender cómo sirvo a los demás, use su influencia de una manera positiva. Hebreos 4:24 nos muestra esta acción. Tengámonos en cuenta los unos a los otros, dice la palabra de Dios, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabe, hermano? Una forma muy práctica de mostrar un servicio para mi hermano en la fe es cuando usted y yo hacemos lo siguiente. Usamos nuestra influencia para que mi hermano prójimo se vuelva mucho mejor hijo de Dios, que se vuelva una mejor persona, que se vuelva un mejor seguidor de Jesús. Cuando usamos entonces nuestra influencia para bendecir a otro, entonces le estamos sirviendo. Ahora, el texto nos deja muy claro que esto requiere comunión. Y por eso la intención del apóstol al escribir, no dejen de congregarse. ¿Sabe? A la distancia es difícil animarnos al amor y a las buenas obras. Hoy vivimos una época en que nos hemos mantenido aislados, no podemos estar juntos hoy. Estamos transmitiendo esta reunión de una manera virtual y no estamos todos juntos. Pero sabes, tenemos que ser sabios y activos para congregarnos. Una forma de congregarnos, ver esta transmisión juntos, hacer algunos comentarios en las redes sociales y luego comentarlo con alguien más, decir, ¿qué te pareció el mensaje? Creo que podemos hacer esto o el otro. Y animarnos a hacer lo bueno. ¿Saben? Nos servimos cuando usted y yo buscamos hacer una influencia positiva
y nos animamos a hacer lo bueno cuando estamos con alguien más. Permítame ir cerrando el tema y creo que podemos concluir con lo siguiente. Miren, el servirnos es algo trascendente en la vida del pueblo de Dios, los seguidores de Jesús. Esto es algo trascendente, el servirnos los unos a los otros es algo importante. Y sabe, el servirnos los unos a los otros no se trata simplemente de hacer acciones físicas, ¿se da cuenta? Hay algunas otras acciones que podemos hacer. Use sus recursos. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted tiene? Si usted tiene algunos recursos, póngalos a la disposición de otros y úselos con sabiduría, buscando el bienestar de aquellos que están a nuestro lado. Y eso es servirnos unos a otros. Sea aquella persona que no solamente ora por otro. Santiago también decía de que pues no sirve mucho decirle a las personas, voy a orar por ti, cuando los vemos en necesidad. Dice, no solamente ores por él, dale de comer también. Y es un principio. Si usted sabe que alguien está enfermo, que está en necesidad, es bueno orar, pero luego piense, ¿qué puedo hacer para ayudar, aunque sea un poco, en medio de la necesidad de mi hermano? Si está enfermo, bueno, tal vez usted y yo, aunque fuéramos médicos, no podríamos hacer mucho, pero además de orar por él, tal vez pudiéramos estar con él en medio del tiempo difícil, proveerle algún servicio, ayudarle a hacer algún trámite. Podemos orar por aquel que está triste, que aquel que está desesperado, y entonces hacer alguna acción práctica para bendecir su vida. Nos servimos cuando somos una influencia positiva en la vida de otro. Mire, termino con esto. Me parece que el servicio es tan importante en la vida de la iglesia y en la vida de la comunidad de fe, porque es el mejor ejemplo que tenemos, es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. ¿Por qué debiéramos servirnos? Simplemente por imitar a aquel líder más grande del universo, aquel Dios encarnado, y que la palabra de Dios deja claro, no vino para ser servido. Y hermano, cuando tú y yo entendemos esto, yo no estoy aquí para que otro me sirva, sino que estoy para bendecir a otro. La vida de la iglesia, la vida de la comunidad de fe será diferente, porque al final nuestro ejemplo, Jesucristo, vino a eso, vino a servir. Y su forma de servicio fue entregando su propia vida. Dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Ojalá y aprendamos a crear esta cultura de amarnos los unos a los otros mientras nos servimos. Hemos aprendido entonces que el servicio es importante. Piensa esta semana, ¿cómo puedo servir a mi prójimo, a mi hermano que se sentaba a un lado cuando veníamos a estas reuniones? ¿Cómo puedo servir a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos? ¿Cómo puedo hacerlo? Y entonces comencemos a crear una cultura de los unos por los otros. Nuevamente, gracias por escucharnos en esta ocasión. Espero que durante la semana pueda seguir pensando en esto y que Dios siga trayendo bendición a su vida. Que Dios les bendiga.